Esta es la historia de mi último día en Nicaragua, día en el que pretendía dejar el país de los lagos y volcanes y cruzar, si todo iba bien, a Honduras. Sin embargo, en el camino sucederían unas cuantas cosas. Buenos días desde San Ramón, norte de Nicaragua, cerca de Matagalpa. Estoy yendo hacia la comunidad de La Laguna para encontrarme con una sabedora indígena llamada Maritza. Hay una persona que se llama Rea, de Croacia, del staff del Tribal Gathering de Panamá, que me dijo: cuando vayas a Nicaragua tienes que conocer a Maritza. Y nada, pues me lo apunté en el mapa. Tienen dos cosas mis mapas. Tienen lugares y tienen gente. O sea, tengo mapas de gente a la que ir a visitar, porque de eso va Soy Tribu, de la gente que puebla el planeta Tierra y sus poderosos mensajes. Entonces Maritza vive en un rancho cerca de la comunidad de La Laguna. Voy a pasar un ratito con ella y atención, atención, sorpresón, sorpresón, hoy mismo aspiro a irme a Honduras. Entonces no voy a estar aquí demasiado tiempo para poder llegar a tiempo a la frontera de Las Manos, que es por la que voy a pasar a Honduras. No tengo garantizado entrar hoy, la verdad, pero vamos a ver qué pasa. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Esto tiene buena pinta. La verdad es que Nicaragua me ha parecido muy seguro. Muy seguro. Tenía un poco la idea formada en la cabeza de que era un sitio en el que... Pero, cero y cero. Gente mega tranquila, tío. Qué seco está Nicaragua en este mes. Me han dicho que es el mes más seco del año. Es otro tipo de belleza, es una belleza más seca. Pero... otro tipo de belleza al fin y al cabo, porque ¿qué es bello y qué es feo? En realidad somos nosotros mismos los que hemos determinado en el gran pacto social cuáles son los criterios que definen qué es bonito y qué horrendo. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿La escuelita blanca y azul? ¿Hacia allá? Por la carreterita. Y me lleva directo, ¿no? Listo, gracias. Bueno, pues por aquí parece que... Nietzsche decía que si matas una cucaracha eres un héroe, y sin embargo, si matas una mariposa eres malo. Lo cual implica que la moral tiene criterios estéticos. Por eso, querida tribu, les animo a que se deshagan de juicios y prejuicios, pues, como rapeaba aquel rapero, la belleza está en los ojos del que mira. ¿Qué? Pero claro, aquí va a tener señal Perry Power. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Estoy buscando a Maritza. Vive en un rancho. Esta es la escuela, ¿verdad? Vale, bueno, pues me espero aquí a que llegue entonces. Muchas gracias, buen día. Y al ratito llegó Maritza, a quien abracé como si conociera de toda la vida. Existe un lugar increíble en el otro cerro, donde tenemos nuestro altar ceremonial más alto, de mayor frecuencia. Con esa moto llegamos hasta allá. ¿Sí? ¿Y te animas a subirte? Claro. Listo, hagámoslo entonces. De una. Sí. Bueno, bienvenida a Supernova, a.k.a. mi casa. Es un poco nave espacial, pero vuela alto. Maritza, ¿esta zona es indígena? Matagalpa. Etnia Matagalpa, como la ciudad. Con una población de 96.000 habitantes, el pueblo indígena Matagalpa ha mantenido sus tradiciones y costumbres, siendo grandes protagonistas de heroicas luchas por la defensa de sus tierras, especialmente los indios flecheros, quienes fueron reconocidos como héroes nacionales por su participación en la Guerra Nacional de 1856 contra los filibusteros de William Walker, que intentaron hacer de Nicaragua una república esclavista gobernada por mercenarios del sur de Estados Unidos. Bueno, vas bien, vas segura, ¿no? Me siento bien. Vale. La idea es que disfrutes el paseo. No te preocupes. Ok, esto va a ser un poco reto, ¿eh? Yo creo que lo puedo hacer. Tal vez me caiga, pero si me caigo no te asustes, que me suelo caer.
creo que sí, yo creo que sí. Hostia, chaval. ¿Cómo está esto tú? Dios mío de mi vida. Eso estaba difícil, parce. A pesar de que algo sea muy empinado, si no hay arenilla suelta, se puede hacer. ¿Es por aquí? O sea, ¿sigo para arriba? Ok. Vale, listo. Continuamos, pues. Y es que el camino para llegar al altar sagrado iba a ser más desafiante de lo que había imaginado. Sin miedo al éxito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué regalo me estás haciendo, Maritza! Y el regalo no sería solo la ruta, sino también las palabras que arriba en el altar me compartiría. Hola. No sé si por aquí pasamos los dos, ¿eh? Vamos a ver si pasamos o no pasamos. Que aquí está. Vamos allá. Quien algo quiere, algo le cuesta. ¡Qué aventurilla, Maritza! Así es la vida del indio, ¿no? Desde luego. Sí, Maritza, porque es que lo que me siento inseguro es que nos caigamos y te hagas mucho daño. No es fácil esto. Le dije a Maritza que en ciertos tramos tendría que continuar sin ella para que, en caso de caída, no se hiciera daño con la moto o con el suelo. Qué increíble, tío. Qué increíble, me encanta. Esto está brutal. Nicaragua, gracias Nicaragua. Pero Nicaragua, creo que es el mejor día. He tenido una visión cuando la he visto por ahí corriendo por el caminito blanco. He tenido un déjà vu. Cuando te he visto corriendo por el camino con el vestido blanco, digo, yo esto ya lo he vivido. Ya lo vivimos. Esto lo hemos vivido unas cuantas veces ya. Seguimos en el bucle. En la espiral. Qué maravilla. Qué salto cuántico. Uy, este territorio es bien poderoso. Aquí solo llegan los que han de llegar. La propia madre naturaleza se encarga de que eso sea así. Y te pone un árbol en medio del camino que te filtra quién llega y quién no llega. Oh, así mismo es. Estaba escrito. Y decía salto cuántico porque esto se abrió hace unos meses en Panamá. Y quién sabe qué se abrirá de aquí a más adelante. Esto es de los mejores caminos que he hecho en mi vida, tío. Está guapísimo el sitio. ¡Qué maravilla de lugar! ¡Qué maravilla de lugar! ¿Por qué me estoy quedando tan poco tiempo en Nicaragua? Porque solo me dieron 30 días para el vehículo. Pero es lo que es. Es lo que tenía que ser. Vamos a subir ahí. Vale. Ya podemos ver la moto. Hemos llegado. Ahora caminando. Caminé tras Maritza con la extraña sensación de no ser la primera vez que lo hacía, como si aquella profecía indígena de que antes de este sol hubo 7 más fuera completamente cierta. Para conocer un sitio hay que caminarlo. Sí, entonces toda esta área la utilizamos para nuestros altares. Y aquí es el área de meditación, con la puesta del sol, muchas veces. Ahí veo mi comunidad ahorita, destruyendo el bosque, saqueando el oro, destruyendo todo aquello que fue nuestro hábitat, nuestra casa común. Estamos teniendo problemas serios de agua. Cuando haces túneles y túneles y túneles, los bosques, que son los retenedores de agua, empiezan a morir, como podemos ver este bosque en el fondo. Ciegos, y no ven que estamos simplemente acumulando bienes inservibles que van a ser desechados pronto, y cuando volvamos a ver el bosque muerto y el agua se fue. Estamos siguiendo la corriente de el que tiene más, vale más. Y es triste que nosotros que nuestra comunidad esté cayendo en ese gran error. El error de saquear la tierra en vez de cultivarla. Yo busco personas que la cultivan con buenos rezos para cosechar sus palabras. Y las palabras de Maritza pueden escucharlas en el vídeo de la tribu Matagalpa. Bueno, mensaje recogido, misión cumplida. Y encima, aventurón en el camino. Este es sin duda el mejor camino que he hecho en toda Nicaragua. Bonito, bonito. Bonito como el solo. Ha sido precioso escuchar la palabra de Maritza, que la verdad es una palabraza. La tiene muy clara, tiene el criterio, tiene la sensibilidad y
tiene la visión. Creo que nos despedimos aquí, querida, y continuamos hacia un nuevo país, una nueva experiencia. Que el Gran Espíritu te acompañe, que todo fluya lindo, lindo. Todo fluya. Que todo fluya. Si todo fluye, van bien las cosas. Siguen su curso. Muchísimas gracias por todo, por la confianza y por permitirme tener el honor de recoger tu palabra. Ya sabes, esa es la casa. Bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias. Que tengas buen viaje. Igualmente, hasta luego, querida. Buen camino para todos y todas también que estáis escuchando esto. Gracias por acompañarme en esta aventurilla y por estar ahí del otro lado de la pantalla, viendo cómo sudo la gota gorda, pero cómo cumplo el sueño que un día soñé. Mira dónde me ha traído el sueño. Mira a dónde me ha traído el sueño. Que me siga llevando a lugares, por favor. Que me siga llevando a sitios y a personas que me hagan saber el sentir de ese sitio. Porque si no, no es sino un mero sitio. Visitar un lugar sin conocer a la gente del lugar, conversar con ellos, convivir con ellos incluso, es simplemente una foto en tu teléfono para Instagram, para Facebook, para TikTok o la red social que utilices. Por cierto, hablando de TikTok, como yo no tengo TikTok y tampoco tenía mucha intención, me dijeron que alguien hizo una cuenta en mi nombre. Si ese alguien ve este vídeo, por favor, te pido que me permitas tener ese usuario, porque no soy yo, ¿ok? Tampoco sé si me pondría a hacer vídeos bailando. Tal vez una cumbiecita me animase. Dale la Mari Morena. Me llena de vida. Dios, amo a Supernova. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Pa Honduras! ¡Vámonos! Queremos que fluya y que nada lo obstruya. Queremos que fluya y que nada lo obstruya. Que fluya y que nada lo obstruya. Que flu. Yes. Bueno, siempre puede ser que algo o alguien lo obstruya, pero al final será mejor que dejemos que fluya. Hablo con la autoridad de quien recorre el mundo, explorando su realidad desde lo profundo. Me fui de casa buscando mi causa y eso causó salir de la crisálida. Ahora yo soy mi casa viajando sin pausa. ¿Quién nos polariza? Dime quién lo causa. Si la muerte cotiza y la guerra monetiza, pregúntate quién lo amasa. Otra vez que me he librado. Gracias al cielo. Si es que lo mejor que se puede hacer es ser buena gente, tío. Y ya está. Al final del camino hay un camino. Al final del enemigo un amigo. Manipulado y convencido, desunido y dividido por circunstancias que yo nunca he vivido. Para evitar confusiones y malentendidos, quiero decir que aquellos policías me trataron bien y con profesionalidad. Simplemente me pidieron la documentación, comprobaron que todo estaba en orden y me dejaron continuar sin problema. Esta es oficialmente la última vez que he hecho gasolina en Nicaragua. En Nicaragua, porque aquí estás como a 30 y pico de kilómetros. Muchas gracias, caballero. Va, pues hombre, Cuídese mucho. gracias a usted, hombre, y cuídese también. Gracias, igualmente. Yo le digo a la gente, porque la gente tiene mucho que decir, si Dios quiere. Entonces yo les digo, si Dios quiere, dijo el que no cree en él, le digo. Ah, claro. ¿Por qué? Me dice. ¿Por qué? Me dice. ¿Y por qué me dice ateo? Me dice. ¿Y por qué me dice no creyente? Que no creo en él. Porque me está pintando a un Dios que hoy quiere y mañana no quiere, le digo yo entonces a la gente. Claro. Y Dios me imagino que quiere todo el tiempo, le digo. Claro. Lo que no queremos somos nosotros, le digo. Exactamente. Qué buena lección, muchas gracias, Vaya, hombre. Y que Dios quiera. Sí, hombre. Estamos a exactamente 5 minutos de la frontera de Las Manos y esperemos que no se nos vaya de las manos. Tengo ganas de Honduras. Gente habla mal. Uy, Honduras. Uy, El Salvador. Bueno, también escuché eso de uy, Brasil y uy, Colombia. Y fueron mis dos destinos favoritos de Sudamérica. Así que hay una relación absoluta y directa entre aquellos destinos que no te recomienda nadie y el grado de autenticidad que en ellos hay. Hola, ¿cómo les va? También, con calor, deseando que llueva. ¿Por dónde hago para hacer los papeles y esas cosas? ¿Nacionalidad? ¿Española? Listo, mi hermano, gracias. A todo el calce la voz, irán por él con el montón. Gracias. De un MS.
Listo. ¿Tienes un bolígrafo? Tanto el trato como el trámite para salir de Nicaragua fueron excelentes y me fui de allí con la sensación de haber visitado un país con identidad nacional, algo que hasta ahora no había encontrado en Centroamérica. ¿Para el sello acá? Contenedor azul y blanco, vale, listo. A todo el que alce la voz, irán por él con el bombón style. Al ingresar en Honduras también me trataron muy bien y, para quien no lo sepa, allí hay personas que nada más entrar quieren guiarte en el proceso a cambio de dinero. Pero recuerden que ustedes mismos pueden hacer el proceso por completo de forma autónoma. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo trabajo por parte de aduana. Ajá. Necesitamos para poder ingresar a la moto licencia, Ajá, sí, sí, sí. el permiso de la moto. Sí, sí, yo sé. Vamos a pagar un seguro de la moto que vas a gastar $36 por la moto y hacer los trámites migratorios y aduana. Listo. Solo me prestas tu licencia Ajá, y el permiso de la moto. listo. Pero me habían dicho que esto lo podía hacer yo solo, ¿no? Ok, sí, ok. Lo único que tenés que traer un prechequeo y una prueba de COVID. El prechequeo lo tengo y la web ponía que si estaba uno vacunado ya funcionaba. ¿Andas el carnet de vacuna? Claro, el Ok. europeo. Parquame la moto ahí detrás de la patrulla. Listo, Ahí. perfecto pues. Cualquier cosa yo te apoyo en todo eso que Hermano, tú necesites. si Tú necesito sabes. apoyo te aviso, ¿vale? Ok, si veo que se me atraviesa Escúchame. y que me veo en un atolladero, te pego un silbido y te digo, compadre, vente a ayudarme. Estos son los documentos que nosotros realizamos para las entradas de los Listo, vehículos. si yo es que esto lo he hecho muchas veces. Ok, cualquier cosa, y como te digo, aquí estamos para apoyarte. Hermano, en eso. con la buena, la mejor Vale. energía, ¿eh? Ok. Primeros metros en Honduras, tío, emocionado. Como el gato y el ratón, como persigan al cazador. Migración acá, ¿no? Y allá aduana, ves, sacar un papel y caminar. Ah, bueno, esto está una cosa al lado de la otra. Estamos en Honduras. Tanta era la emoción de seguir avanzando por las Américas y tanto era el calor que había pasado que las venas de mi nariz decidieron celebrarlo ofrendando un poquito de sangre a la Pachamama. He entrado a Honduras y me ha salido sangre. Yo de pequeño sangraba todos los días. Llevo años sin sangrar por la nariz. A mi hermana le quemaron las venas y a mí no. Debe ser que ha pasado tanto calor mi nariz estos días que sangrando. Ya me imagino el título de este vídeo. Es un clickbait de puta madre. Entro sangrando a Honduras. ¿Qué le pasó? El calor. El calor mismo. ¿Crees que llego con luz a...? Discúlpame que te hablo así. ¿Crees que llego con luz a Tegucigalpa? ¿No? Se me va a hacer de noche. La noche empieza a caer a las 6. Pero bueno, aunque llegue a oscura no es peligroso, ¿no? De ahí no lleva luz en la moto. Sí. No es por la ruta, sino yo qué sé, porque alguien me asalte o algo así. En Teguci. En Tegucigalpa sí, hay muchos asaltos. Pues me la tendré que jugar. Si te suscribes al canal de YouTube, averiguarás si me asaltaron o no me asaltaron. Me voy. Como el gato y el ratón, como persigan al cazador. ¡Hasta luego! ¡Con la buena! ¡Hola, Honduras! Entro sangrando, pero saldré llorando de alegría. ¡Qué guay, tío! De puta madre la gente de la aduana y de migración. Todo bien para entrar. Lo único que lleva un poquito de tiempo es la parte de la sanidad del motherfucking COVID, tío. Que estamos ya... ¡Oh! Se termina ya. 1 hora para eso. Tengo, según el mapa, 2 horas 40 a Tegucigalpa. Se le va a hacer de noche antes de llegar, por supuesto. ¡Saoco, papi! ¡Saoco! ¡Vámonos! ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo primerito que voy a hacer. Resulta que las maletas de Mosco tienen un doble rasero dentro. Y allí es donde traía guardaditas las baterías, el mando y el dron. Que por cierto, ya os contaré por qué me he pasado a maletas blandas, pero es que son una pasada. Me han mejorado la calidad de vida como viajero que no os podéis imaginar. ¡Ya sale, ya sale! Ha sido un parto difícil, pero ha salido. Y ahora a volar legal. Sé que soy algo
Así fue como entré al 17º país de mi travesía, y como fiel creyente que soy de las señales del camino, el sol de aquella tarde me animó a profetizar que en Honduras me irían las cosas bellas y bonitas. Creo que Honduras me está dando la bienvenida. Creo que Honduras me está diciendo ¡bienvenido! ¡Chiquillo! Gracias a la vida porque me ha dado tanto. Como cantaba Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Señoras y señores, hemos llegado sanos y salvos a Tegucigalpa.